Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Saludos, este es el doctor Peter Burgos Vega en otra intervención de su podcast favorito, Almas en Espejo. Quiero continuar, esta sería la segunda intervención sobre el tema del manejo de la culpa. ¿Cómo superamos la herida gemela de la culpa y la vergüenza? Le expliqué en una intervención previa de qué es la culpa y el efecto nocivo que puede tener en la psiquis y en el funcionamiento de un individuo. Para propósitos, ¿verdad?, de poder recordarles, la culpa es un episodio, es una transacción a nivel relacional donde usted se ve involucrado y su respuesta se queda corta o entra en violación a lo que es sus criterios, sus principios, sus valores, su ética o inclusive su moral o todas las anteriores. O sea, la persona en la respuesta o la transacción que lleva, sea a nivel interpersonal o a nivel intrapersonal consigo mismo, se queda corto, está en violación. O sea, como mencioné previamente, está en un endeudamiento psicológico. Si alguna vez, y entiendo que usted lo ha experimentado, ha sufrido lo que es culpa, usted sabe lo que este episodio produce en el individuo, lo que se llama las perturbaciones del alma, lo que se llama la alteración psicológica y lo que se llama también la alteración emocional que las personas que se sienten culpables sufren. Hoy quiero añadir, ¿verdad?, cómo algunas personas son atormentadas a través de este sentimiento, esta emoción, la cual si no fue manejada de manera adecuada, y esto lo vamos a estar compartiendo en el espacio de este podcast, lo que se llamaría un cierre adecuado, porque los episodios donde usted se siente culpable necesita intervención. Porque si usted no lo interviene o le da un cierre que sea honroso, o sea, que usted recupere la dignidad que perdió a través de la transacción, pues no es sorpresa que produzca alteraciones en la personalidad y en casos extremos, para muchas personas, trastornos a nivel de la salud mental o trastornos de personalidad en casos extremos. Episodios donde algunas personas están siendo atormentadas por la culpa o se sienten culpables es la autoculpa. ¿Qué es la autoculpa? Es cuando yo me siento responsable por los resultados de una transacción, una interacción con otra persona o inclusive conmigo mismo, donde, y voy a dar el ejemplo, y este sería el ejemplo, yo interpreto que permití situaciones que no debí permitir, que toleré violencia, agresiones, toleré insultos, toleré maltratos, toleré situaciones donde yo mismo me ubiqué en desventaja, tanto en la interacción como en la transacción, y sufro este enorme malestar o coraje conmigo por haberme fallado a mí mismo. Esto es bien importante que usted lo medite, porque esto es una de las áreas donde la personalidad del individuo, su funcionamiento queda detenido, queda lo que se llamaría arrestado. ¿Por qué? Porque la persona no solamente se siente culpable, sino que interpreta que se falló a sí mismo. Y al fallarse a sí mismo, ¿verdad? O permitir situaciones que no debía haber permitido, entonces la persona se siente culpable de por qué me fallé, por qué no atendí la situación correctamente, por qué no manejé la situación adecuadamente, y por lo tanto no es sorpresa que la persona se sienta desilusionada consigo mismo. Y es por eso que usted va a encontrar personas que pueden estar en controversia con otras personas y tienen retos de cómo perdono,
a la otra persona que me hizo mal o que me hizo daño o me perjudicó. Pero otra historia, otra controversia, otro reto de mayor superioridad es cuando yo interpreto que yo me fallé a mí mismo o yo soy la persona que tengo que entonces perdonarme. Va a descubrir que muchas personas se les hace más fácil perdonar o dejar ir libre emocionalmente a la otra persona que perdonarse a ellos mismos. Y es por eso que la autoculpa es uno de los elementos o una de las controversias que más daño hace al funcionamiento psicológico de un individuo, por la sencilla razón de que vive en una deuda posiblemente perpetua. Otra transacción es lo que se llama la culpa excesiva. Y es cuando, por ejemplo, usted tuvo una interacción con un amigo, un familiar, un particular, y de esa interacción, por ejemplo, este es solamente un ejemplo hipotético, usted tuvo una diferencia con esta persona y terminó en malos términos y al otro día se entera que esta persona murió, se falleció o tuvo un accidente. Entonces, cuando usted reanaliza y se da cuenta que ya esa persona está ausente en el cuerpo y usted no terminó ese día en buenos términos con ese individuo, usted entonces comienza a experimentar lo que se llama esta culpa excesiva y empieza, ¿verdad?, a hacer este análisis. Pues debía haber trabajado la situación de manera más adecuada, o no debía haber sido tan severo, o debía haberme disculpado con la persona. Y aquí viene el gancho de la culpa. Si yo hubiera sabido que esa persona iba a fallecer al día siguiente, no hubiera manejado la situación o lo hubiera tratado de la forma que lo traté. Si se da cuenta, esa culpa que resulta ser excesiva no respeta la realidad. Usted no sabía que esta persona podía encontrarse en la situación que sufrió el día siguiente y mucho menos pensar que la persona ya no iba a estar presente en vida. Usted no sabía esto. Esto fue información y un evento que usted advino conocimiento luego. La reacción y el manejo que usted tuvo el día anterior, aunque tal vez no fue el más adecuado o no el que usted preferiría, no había conocimiento de que la persona podía faltar o morir al día siguiente. Y es por eso que usted encuentra muchas personas que han tenido pérdidas de seres queridos o pérdida en las relaciones donde están atormentados en una prisión psicológica de manera permanente por eventos de esta naturaleza o similares al ejemplo que le acabo de compartir, porque la culpa les ciega, les crea una venda, engañándoles ante la idea, ante la interpretación de que iban a conocer y saber que esta persona iba a faltar y por lo tanto no debieron haberse manejado la manera en que se manejaron. Si se da cuenta, la culpa no respeta la realidad, no respeta los límites y por ende algunas personas quedan trastornados en una culpa muchas veces manufacturada. Y aún más importante, cuando la culpa lleva a la persona a lo que se llama el autocastigo, que es, y regresando al primer ejemplo de la autoculpa, cuando yo me fallo a mí mismo y yo no incurro en perdonarme a mí mismo, inevitablemente la persona comienza a atormentarse con lo que se llama flagelación psicológica o en círculos psicológicos se le llama masoquismo psíquico, que no es otra cosa que empiezo a castigarme por mi desempeño inferior. Esto te pasa por tonto, esto te pasa por mediocre, esto te pasa por boba, esto te ocurre porque tú siempre buscando agradar a todo el mundo, complacer a todo el mundo, mira ahora las consecuencias, ahora vívetelas, te lo mereces, eres un fracaso, ¿verdad? Y perdón el castellano, eres un imbécil, o sea, todo esto son planteamientos que lleva a la persona a interpretar de que su desempeño está por debajo de lo esperado. ¿Cómo logro superar la culpa? Y con esto concluyo. La culpa se cierra
a través de un proceso llamado perdonarme a mí mismo. La culpa se procesa no como un veredicto final, porque culpa es un término legal, sino que lo manejo como una experiencia de aprendizaje. ¿Qué yo puedo aprender de esa experiencia negativa que sufrí? ¿Cómo puedo sacarle el extracto positivo de la experiencia y poder aprender de mis errores para no replicarlos? Así que si se da cuenta, para uno poder superar la culpa y no vivir preso de ella, necesito procesarla. O me perdono o tomo la experiencia como un aprendizaje para mejorarme como individuo, o mejor aún, integro ambas disciplinas, perdón y humildad a través del proceso de aprendizaje, y de esta manera se libera del episodio de culpa, por lo tanto sanó y logró higiene, tanto a nivel psicológico, a nivel emocional, y por ende la conducta que se promueve es de asertividad. Y con esto cierro, mucho más importante todavía aún, es muy retante poder promover una vida espiritual si usted está endeudado a través de la culpa. Este es el doctor Peter Burgos Vega en otra intervención de su podcast favorito, Almas en Espejo. Síganos en esta plataforma y espero poder volver a contar con tu visita en una próxima intervención. Tengan todos ustedes un bonito día. Hasta aquí, Almas en Espejo. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.